agua con bicarbonato de sodio todos los días? ¿Pero qué dices? Mira, te voy a hacer unas preguntas. ¿Sabes tal vez qué contraindicaciones tiene el tomar bicarbonato de sodio? ¿Y qué cantidad de bicarbonato se puede tomar por día? ¿Lo sabes? ¿No? Y además, lo más importante, ¿qué personas no deberían de tomar bicarbonato de sodio? Pues bien, hoy en Remedios y Caseros te lo vamos a explicar todo. Hola, muy buenas a todos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Remedios y Caseros. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo se debe de tomar correctamente el bicarbonato de sodio. Así es, porque no todo el mundo lo toma correctamente. Y además te voy a contar cuáles son sus contraindicaciones, es decir, quién no lo puede tomar. Mira, el bicarbonato de sodio es un antiácido y es usado para aliviar la acidez estomacal y la indigestión ácida. Además, los médicos también lo pueden prescribir para disminuir los niveles de acidez en la sangre o en la orina, aunque también el bicarbonato de sodio puede ser prescrito para otros usos. Mira, si vas a empezar a tomar bicarbonato de sodio, tienes que saber que este va a aumentar tu cantidad de sodio en el organismo. Y te digo esto porque tal vez hagas algún régimen alimenticio bajo en sodio. Así que lo más aconsejado en estos casos es comentárselo al médico antes de comenzar a tomar bicarbonato. Y para tomar precauciones especiales, deberías de explicarle a tu doctor o farmacéutico qué medicamentos con o sin prescripción estás tomando. Así que recuerda que esto es muy importante antes de empezar a tomar bicarbonato de sodio. Y mira, una cosa también muy importante. Si alguna vez has tenido o tienes hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedades del riñón, o también si recientemente has tenido hemorragia en el estómago o en los intestinos, antes de comenzar a tomar el bicarbonato de sodio tendrías que hablar seriamente con tu doctor. Y de igual manera, si estás embarazada o tienes planes de quedarte embarazada o si estás amamantando, también tendrás que hablar con tu doctor antes de empezar a tomar el bicarbonato de sodio. Y una cosa que te tengo que remarcar, mira, no administres bicarbonato de sodio a niños menores de 12 años. Claro, al no ser que lo indique el médico. En ese caso sí. Y lo más aconsejado es no tomar bicarbonato de sodio por más de 2 semanas seguidas, a menos que un doctor te lo indique. Si estás tomando bicarbonato de sodio como antiácido, deberías de tomarlo 1 o 2 horas después de las comidas, y siempre acompañado de un buen vaso de agua. Pero si estás tomando el bicarbonato de sodio por otra razón, puedes tomarlo con o sin alimentos. Pero nunca tomes el bicarbonato de sodio con el estómago lleno. Y mira, el bicarbonato de sodio se suele tomar de entre 1 y 4 veces al día, claro, dependiendo de la condición. Y aunque los efectos secundarios del tomar bicarbonato de sodio no son comunes, podrían llegar a presentarse. Así que si aparecen, por ejemplo, sensación de sed, retortijones o gases, deberías de comentárselo al médico. Bien, ahora te voy a explicar un poco los beneficios, es decir, si tomas bicarbonato diariamente, pero nunca por más de 2 semanas seguidas, así que deberás de hacer por ejemplo 1 semana entre cada ciclo de descanso. Y mira, estos son sus beneficios, es un antiácido natural, es alcalinizante, es antiséptico, alivia las infecciones urinarias, combate la gota y otros problemas articulares. Además, incrementa el rendimiento físico y también controla los índices de colesterol en sangre. Y mira, si vas a empezar a tomar bicarbonato de sodio, la dosis por lo general es de media cucharadita de café de bicarbonato de sodio, y esta disuelta en un vaso de agua de unos 200 mililitros. Venga, vamos a hacer un recordatorio. ¿Quiénes no deben de tomar bicarbonato de sodio? Mira, si tienes enfermedades del corazón, enfermedades de los riñones o enfermedades del hígado o también la presión arterial elevada, no deberías de tomar bicarbonato de sodio. Ah, y una cosa muy importante, recuerda siempre mantener el bicarbonato de sodio bien cerrado y siempre fuera del alcance de los niños. Bueno amigos, espero que este vídeo os sea de gran utilidad. Un saludo y nos vemos si quieres en el próximo vídeo. ¡Chao!